¿Sí me escuchan bien? Sí. Dejen cerrar mi ventana porque vivo casi a un lado de la central de autobuses. Hola. Bueno, nos quedamos en la diapositiva anterior sobre las dosis las dosis en gramos que puedes tener de psilocibina a partir de la cantidad de gramos de hongos secos que puedas consumir dependiendo de la variedad de los hongos que haya. Bueno, proseguimos. Los efectos psicodélicos de la psilocibina. El consumo de estos hongos produce midriasis, relajación muscular, falta de concentración, así como alucinaciones visuales y auditivas sin pérdidas de conciencia, y también podemos llegar a tener sinestesia, que recordando un poco, la sinestesia es cuando puedes ver ruidos, oír colores, cuando ya andas bien en otro mundo, ¿no? Es importante para las personas que quieran llegar a consumir estos hongos, que la identificación de estos mismos sea la correcta, debido a que una persona inexperta puede llegar a confundir estos hongos con unos hongos tóxicos o venenosos, y estos hongos venenosos pueden llegar a causar hasta la muerte, pues, con el consumo de estos. Betty. Bueno. Ahora vamos a ver la mescalina. Y bueno, la mescalina es un alcaloide que se encuentra en el peyote norteamericano y en la guachuma sudamericana. También la guachuma sudamericana es conocida como el cactus de San Pedro. Esta se encuentra en Perú. Y bueno, por lo general estos cactus crecen en matorrales y bueno, tardan de 15 a 20 años en crecer. La mescalina es un agonista del receptor de serotonina 5-HT2A. Y bueno, la mescalina se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, porque su uso pues, es prehistórico. Ajá. Y bueno, es probable que la mescalina también sea el primer alcaloide que el ser humano ha utilizado. Y bueno, la mescalina tiene efectos parecidos al LSD, solamente que pues es más relajada. Bueno, sus efectos no son tan potentes. Y bueno, según la tradición indígena, un viaje con la mescalina significaba poder viajar a su yo interior y pues que se acercaran con los dioses. ¿Puedes pasar a la siguiente, Javi? Bueno, la dosis habitual sería de 150 a 1500 miligramos por vía oral. Del peyote pues se consumen los botoncitos. Y bueno, dentro de sus efectos se encuentran las visiones, el incremento de las percepciones sensoriales, ya sea como los colores más brillantes, el sonido que se percibe con mayor profundidad, los cambios en la percepción del espacio, del tiempo y de la autoimagen. Una vez que se consume, por ejemplo, el peyote, los efectos empiezan a ser, empiezan a aparecer de 1 a 2 horas. La duración de los efectos ya son de 8 a 12 horas. Y bueno, ya por encima, una dosis por encima de 0.5 gramos puede ser tóxica y puede causar náuseas, taquicardia, ansiedad y hasta síndrome psicótico. Sí, Y pues, bueno, haciendo un paréntesis, aquí en México la mescalina está siendo
explotada y por eso se está empezando a considerar bueno, el peyote se está empezando a considerar una planta en peligro de extinción. Ok, pasándonos un poco al mecanismo de acción. Les dije al principio que estos psicodélicos llegan a actuar sobre los mismos receptores, que principalmente son los 5-HT2A. A la derecha les puse un breve resumen de los receptores con los que llegan a interactuar estas mismas drogas de abuso, por si quieren anotarlos. Bueno, entonces, estas drogas van a actuar sobre los receptores 5-HT2A, 5-HT2E, van a empezar a una vía de señalización GQ y de esta vía de señalización GQ, pues ya saben, ¿no? El GDP se va a fosforilar y va a pasar a GTP. De ahí vamos a tener un aumento en el DAG y en el inositol trifosfato. Y también vamos a tener un aumento de AMP cíclico. Como ya les dije, como son agonistas de los receptores 5-HT2A, estos llegan a tener el mismo mecanismo de acción. Sin embargo, llegan a diferir un poco por lo mismo de que cada droga de abuso llega a interactuar o puede llegar a interactuar con otros receptores, como lo es el LSD, que también llega a actuar en los receptores dopaminérgicos 1, 2 y 4, aparte de que el LSD también llega a interactuar de manera indirecta sobre los receptores glutamatérgicos. Eh, Estas drogas de abuso se unen a las interneuronas GABAérgicas y expresan el 5-HT2A en la capa 3 de la corteza piriforme, más que nada del LSD. La activación postsináptica de los receptores 5-HT2A en la capa 5 de la corteza media prefrontal es considerada la responsable de estas alucinaciones. Y recordando un poco, la capa 5 de la corteza media prefrontal controla la toma de decisiones y por ahí también leí que puede llegar a controlar el estado de ánimo y el estado de alerta. Eh, y, mm, y pues, Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el metilendioximetanfetamina, MDMA, o también conocido como éxtasis. Bueno, esta droga se encuentra en forma de tabletas o también cápsulas o inclusive como la cocaína en polvo. Eh, pues si es por tableta o por cápsula, eh, pues se va a ingerir por vía oral. Y bueno, cuando está en polvo puede ser fumado, inyectado o inhalado, ¿sí? Pero pues el consumo habitual pues, es por tableta. Y bueno, como les había mencionado también al principio de la presentación, hay drogas que pues pueden estar contaminadas con otras. Entonces, también es ese caso. Como estas tabletas se venden, digamos que con, con desconocidos, los compran en la calle, este, pueden estar adulteradas y pueden incluir, por ejemplo, metanfetamina, ketamina, cafeína, heroína, fenciclidina y hasta cocaína también. Entonces, pues, aguas. Y bueno, dentro de los efectos que tiene esta droga es la sensación de energía, la alteración del sentido del tiempo y experiencias agradables y la intensificación de la percepción. Dentro de sus efectos negativos está la taquicardia, la serostomía, que es la sequedad de la boca, el bruxismo, que es cuando uno empieza a rechinar los dientes, y el dolor muscular. Eh, bueno, cuando se toma cuando se administra por vía oral, los efectos se empiezan a sentir dentro de los 45 minutos.
El punto máximo se alcanza más o menos entre 1 hora, hora y 15 minutos. Y bueno, la duración de los efectos en general, pues ya duran más o menos entre 3 a 6 horas. ¿Qué sigue, Javi? Bueno, la dosis habitual es de 1 a 2 tabletas de 100 miligramos y pues sus efectos pues, persisten por 3 horas hasta 6 horas. Con dosis mayores se ha visto que se presentan alucinaciones, agitación, crisis de pánico e hipertermia. La hipertermia también puede ser peligrosa porque puede causar lesiones en el músculo esquelético e insuficiencia renal. Eh, bueno, aquí la hipertermia es cuando aumenta la temperatura corporal. Como esta es una droga que se consume pues, en las fiestas, en los antros, pues generalmente se siente mucho calor ahí. Entonces, más el calor, bueno, más el aumento de temperatura que te produce esta droga, pues sí puede llegar a ser peligroso. E igualmente, se llega a sentir ese calor y la misma persona que está consumiendo esta droga tiende a tomar mucha agua. Entonces, inclusive puede haber una intoxicación. Y bueno, también el éxtasis puede tener efectos tardíos que van a persistir por algunos días más. Estos pueden ser la depresión, la ansiedad, la irritabilidad y la agresividad. Esto también se le denomina como tristeza entre semana. ¿De qué sigue, Javi? Bueno, y aquí está su mecanismo. Bueno, como primer paso es que el éxtasis se va a parecer en su estructura química a la serotonina, entonces va a poder ah, pasar a través de los transportadores de serotonina, que son los CERT, ¿no? Son las flechitas negras. Después va a haber una inhibición de los transportadores vesiculares de monaminas, es el paso número 2, en donde el éxtasis va a alterar estos transportadores que justamente es en donde se almacena la serotonina en las vesículas. Después vamos a pasar al tercer paso, que es la acumulación. Y aquí es donde la serotonina va a ser liberada de las vesículas y se va a acumular dentro del citosol. En el cuarto paso ya va a haber una reversión de estos transportadores de serotonina, ¿no? Que esto va a ser causada por la MDMA. Entonces, estos transportadores van a cambiar de dirección y ahora van a transportar a la serotonina hacia afuera de la neurona y van a evitar su recaptación. En el paso número 5 va a haber ya una concentración. Entonces los niveles de serotonina en la hendidura sináptica van a aumentar. Y pues ya por último va a haber una alta actividad ininterrumpida en los receptores de serotonina. Mira, Javi, pásale a la siguiente. Aquí les puse un GIF sobre lo que sería el mecanismo, donde las bolitas como rositas serían las moléculas de serotonina y los cuadritos rojos es el MDMA, en donde se coloca, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es inhibir la recaptación básicamente de la serotonina. Y bueno, ay, pero, ajá. Y bueno, em, como tiene una afinidad por este transportador de serotonina,
y pues ya vimos que se aumenta la concentración extracelular. Entonces, em, esta, esta liberación es importante, ya que puede haber un agotamiento intracelular de la serotonina por 24 horas después de una dosis. Entonces, si se administra repetidamente, este agotamiento puede ser permanente. Entonces, esa es una cuestión por lo que se piensa que puede causar neurotoxicidad. E inclusive se ha encontrado que en los consumidores frecuentes de esta droga, en su líquido cefalorraquídeo se encuentran bajas concentraciones de metabolitos de la serotonina. Entonces, pues, respecto a lo que podría ser su toxicidad, es eso. Aquí. Bueno, aquí tenemos a otra droga, que es la penicilina, conocido como PCP o polvo de ángel. Bueno, surgió en un principio como un anestésico, más o menos en los 50, y bueno, ya después se tuvo que abandonar esta opción como anestésico porque producía alucinaciones y un delirio postoperatorio. ¿Mm? Ya después llegó a ser una sustancia de abuso por ahí de los 70, y bueno, primero se administraba por vía oral, y bueno, después también se empezó a fumar. La ventaja de que se fume es de que, pues, bueno, supuestamente se puede controlar la dosis, pero inclusive también se puede inyectar por vía intravenosa, que son los que tienden a querer pues más sensaciones. Em, bueno, este se va a fijar con alta afinidad en el canal del receptor de tipo NMDA, son los receptores de glutamato, y los va a bloquear. Eh, la que sigue, Javi. Dentro de sus abusos, este, perdón, dentro de sus efectos, en las dosis bajas tenemos que causa euforia, locuacidad, que es cuando la persona tiende a hablar mucho, el farfulleo, perdón, la ataxia, náuseas, vértigo, nistagmo, debilidad. Y bueno, en dosis mayores hay cambios en la percepción, desorganización del pensamiento, sensaciones de irrealidad, analgesia, apnesia, y puede producir también coma. Ya en una intoxicación grave puede producir hiperpirexia, rigidez muscular, convulsiones, hipertensión muy grave, hemorragia intracerebral y depresión respiratoria. Bueno, como ya les había mencionado, se puede inyectar, se puede fumar, o se puede ingerir por vía oral. Entonces, los efectos cuando se inyecta empiezan de 2 a 5 minutos. Cuando se fuma, igual, pero alcanza un efecto máximo dentro de los 15 a 30 minutos. Y cuando es ingerido, los efectos van a comenzar en menos de 30 minutos y su punto máximo se va a alcanzar de 2 a 5 horas. Y bueno, no, espera. Sí, bueno, y los que abusan de esta droga, pues generalmente pues toman dosis altas. Entonces van a presentar alucinaciones y presentan también un comportamiento muy agresivo. Y creo que ya. Aquí sí, Javi. Bueno,
Ahora sigue la ketamina, que todavía es usado como anestésico. En veterinaria. En veterinaria, ajá, exactamente. Se encuentra como un líquido que se puede tragar o inyectar por vía intramuscular. También se encuentra como polvo, que puede ser esnifado o en tabletas. De hecho, bueno, esta droga empezó a ser de abuso más o menos en los años 70. Y bueno, es un antagonista no competitivo del receptor NMDA. También puede inhibir la NO-sintasa y a dosis muy altas se fija a los receptores opioides. Eh, bueno, como un dato curioso, encontré que le dicen Calvin Klein a la combinación de cocaína y ketamina. Entonces, pues ahí sí les dicen que si quieren un Calvin Klein, que digan que no. Este, bueno, también, eh, pásale la que sí, Javi. Ajá. Bueno, el efecto máximo de la ketamina, después de que se administra, es en torno a las 2 horas. Y bueno, tiene como dosis recreativa eh, los efectos de sensación de soñar y adormecimiento de las extremidades. En dosis más altas tiene como efectos una hipertensión reversible, efectos alucinógenos y pueden llevar al usuario a sentirse muy lejos de su cuerpo, así como la inmovilidad, las náuseas y los vómitos. Y bueno, como mecanismo, pues ya les había mencionado que es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA. Y justamente tiene como bueno, se coloca en el mismo sitio que el PCP. Entonces, la ketamina solo se va a unir a este receptor cuando éste esté abierto. Entonces, lo que va a hacer va a reducir el tiempo de apertura de los canales y va a disminuir la frecuencia de la apertura del canal. Inclusive, bueno, y como les había mencionado, también puede unirse con los receptores opioides. Por ejemplo, pueden ser los mu, los delta y los kappa. Ya. Hola, soy yo de nuevo. Bueno, pasamos a otra droga de abuso que es la salvinorina A. Podemos encontrar más de 100 especies de salvia, pero la que nos importa es la salvia divinorum. De hecho, después fue catalogada como que esta planta no era salvia, pero ya se le había quedado el nombre de salvia. Así que hoy usualmente pues, se le conoce a esta planta pues, como salvia, ¿no? Antes, antes se usaba la salvia para salvar o curar a las personas y se le dio el nombre de Divinorum porque la gente decía que podía adivinar el futuro y cosas así. De hecho, aquí está nuestro magnífico amigo, el psicodélico y gran gurú de los psicodélicos, Albert Hoffman, otra vez. Que él lo que hizo fue venir a México y hay una controversia entre las literaturas que consulté, pero en una de ellas decía que él vino a México y él clasificó a la salvia y él le puso el nombre de Divinorum. Esta planta es endémica del sur y el centro de México y de hecho en la literatura dice que no se ha encontrado en otros lugares más que aquí en México. Se han llegado a encontrar subtipos de esta planta, pero no como tal esta especie que solamente se ha encontrado aquí en México.
Antes los mazatecos lo utilizaban con fines medicinales y también psicoactivas y, ay, perdón, ya se fue. Y esta planta lleva desde hace cientos de años utilizándose por los indígenas de México o por las culturas antiguas de México, como ya hemos visto con otras plantas, ¿no? Eh, hay un subtipo de salvia que ahorita se está utilizando mucho en los Estados Unidos y en general, que es la salvia divinorum epling y jativa M, que son las personas que se llevaron esta planta para poder estudiarla en Estados Unidos. Y de hecho se rumora que también hay otro subtipo de salvia divinorum, que es la salvia Hoffman, pero la literatura dice que Hoffman se llevó las plantas que se llevó Hoffman, él las utilizó todas y no se pudieron esparcir en las calles, como se podría decir, mientras que Plegijativa M sí las distribuyeron bueno, se llegó a filtrar una que otra planta y pues desde ese entonces a esa planta se le conoce allá en Estados Unidos como Eplegijativa. Eh, es una, como se los había mencionado, se había quitado a la salvia como una salvia, pero pertenece a la familia de las mentas o Labiatae. Y es curioso porque aquí en México, este, el, el químico del Instituto de Química del UNAM en 1982, Alfredo Ortega, aisló y clasificó los principios activos que tiene esta planta y los bautizó con el nombre de salvinorina A y salvinorina B. Ustedes a su derecha pueden observar los grupos R que tienen aquí está. Ajá, los grupos R que tienen estas plantas, estos compuestos activos. De hecho, el que está aquí, el que pueden observar, tienen estos grupos, mientras que también aisló otros compuestos de esta misma planta que los nombró salvinorina C, D, E y F, y estos tienen otros constituyentes porque tienen dos grupos R, y estos pues son los grupos químicos que contiene ese compuesto activo. Y nada más para mencionar, las albinorinas son diterpenos, o sea que tienen 25 carbonos, 23 de hecho. Betty. Bueno. Y bueno, aquí la forma en que la utilizan los mazatecos es masticar las hojas o inclusive también pueden beber una infusión. Los efectos inician dentro de los 15, dentro de los 10 a 15 minutos y se alcanza un efecto máximo entre los 20 a 40 minutos. Y bueno, todos estos efectos duran más o menos una hora. Se absorbe por mucosa oral, entonces lo que se tiene que hacer, se mastican las hojas y se tienen que mantener en la boca ahí 10 minutos antes de escupirlo o tragarlo. Entonces, eso va a permitir su absorción y que se produzcan los efectos psicoactivos. Inclusive, bueno, también se puede absorber por vía pulmonar, pero la forma más utilizada es así, se mastica. Es metabolizada por el citocromo P450 y, bueno, su forma de eliminación ya es por filtración renal y por la orina. Aquí sí deja. Así, nada más quería mencionar que según la literatura que consultamos, una científica estuvo en el área en la comunidad indígena de donde hay un gran uso de la salvinorina, y los indígenas ahí le dijeron a ella, uno de hecho en específico le dijo, no, pues es que es que mi hijo estaba este
era un adicto a la cocaína y fuimos con un chamán a que le quitara eso y después de una terapia de salvinorina jamás regresó a la droga, a la adicción a la cocaína, de hecho. Y, y les quería comentar otra cosa. Ah, sí. De hecho, la salvinorina es utilizada cuando hay escasez, cuando hay una escasez en los hongos alucinógenos. De hecho, los chamanes allá prefieren utilizar los hongos alucinógenos para sus fines de dioses y así, y sus fines recreativos, que la salvinorina, pero cuando hay una ausencia o hay un decrecimiento en encontrar estos hongos alucinógenos, cuando no es temporada, vaya, ellos optan por usar la salvinorina como, pues, como reemplazar los hongos alucinógenos. Ahora bien, pasemos a los efectos. La salvinorina modifica la percepción visual. eh, la gente llega a tener alucinaciones. Hay experiencias extracorporales, estados de ánimo alterados del yo y de la realidad, mareos, aturdimiento, desorientación. Un estado de ánimo puede llegar a causar paranoia. También en esta llegamos a encontrar la sinestesia, también podemos encontrar disforia y una mayor vigilancia cuando la gente llega a tener un mal viaje. Y pues por último, el mecanismo de acción de la salvinorina, que es agonista de los receptores kappa opioides y desencadenan una respuesta GI-GO, no, alfa I y alfa O, este, y, y pues inhiben la entrada del calcio y aumentan la salida del potasio, por lo cual hay una despolarización de la membrana. Hiperpolarización. Y ajá, una despolarización. No, a ver, Y pues, ¿por qué se despolariza la membrana? porque inhibe la entrada de calcio y aumenta la salida de potasio. No, la salida de potasio produce hiperpolarización. Ah, sí, una hiperpolarización, perdón. Y pues ya sería todo. Nada más me gustaría mencionar que muchos de estos psicodélicos hoy en día han estado siendo estudiados para el uso del tratamiento de depresión. Sí. Y, y sería todo por nuestra parte, compañeros. Preguntas para sus compañeros. Bueno, yo no tengo una duda, nada más que no logré escuchar bien lo del mecanismo. Fuerte. El mecanismo de los pasos que estaban mostrando, que es como un cuadrito naranja. Mecanismo de un poco más arriba. No, un poquito más. Ese. El otro, el de los números. La otra. Es que no alcancé a escuchar el de Ahí. los transportadores vesiculares. No puedes hablar más fuerte porque casi no te, al menos yo casi no te oigo. No sé si ya me escucho. Es que si te escuchas muy, muy lejos o muy bajito. Tienes Bajito. que acercarte al micrófono o subirle a tu... Ya les Si digo. tienes audífonos, acerca el micrófono y si no, acércate a la computadora. No importa que nos grites. No, nada más para ver si me pueden explicar como el segundo paso que explicaban de los transportadores vesiculares. Segundo paso, dijo. Sí. Ah, bueno, aquí en el segundo paso va a haber una inhibición de estos transportadores vesiculares de monaminas. Ajá. Son los rojitos. Los BMAT. Ajá, los BMAT. Y entonces aquí lo que va a hacer el MDMA va a alterar estos transportadores y bueno, bueno, aquí los circuitos son las vesículas en donde la serotonina se acumula, ¿no?
Entonces, como actúa sobre esos transportadores, todas las moléculas de serotonina, se van a liberar y van a estar dentro del citosol. En lugar de almacenarse, se van a ir acumulando primero en el citosol, que es el paso 3. Sí, ya solamente era lo anterior, ya, pero ya me lo mencioné, gracias. ¿Y sería por gradiente que se liberan? No, o porque el transportador empieza a funcionar en sentido inverso. A ver, Pregunta, maestro. no, bueno, a ver, Betty. Pues según yo es Porque se empieza, invierte, ¿no? se empieza a invertir. Ajá. Igual con los transportadores de serotonina, igual ahí cambian su dirección. Ok. La dirección del transporte. A ver, regresa a la anterior. Ahí. Entonces, interfiere con el almacenamiento de la serotonina, que son los cuadros verdes. Entonces, la serotonina, como no puede pasar a almacenarse a las vesículas, se comienza a concentrar en el citosol. Si se concentra en el citosol, llega el momento en que la concentración en el citosol puede ser más alta que en la hendidura sináptica. Y es cuando el transportador trabaja al revés. En lugar de meter la serotonina de del espacio sináptico al citosol, la saca del citosol hacia el espacio sináptico. Y mientras esté presente el MDA va a estar funcionando así. Sí. Bien. Profe, ¿y entonces eso es como una forma de regulación? No, es un efecto farmacológico. Ujú. Ok. La regulación sería que se bloqueara el transporte inverso, porque se estaría liberando neurotransmisor sin estimulación de potencial de acción, pero no ocurre eso. Sí, esa liberación es una liberación no vesicular, no originada por un potencial de acción, sino por la alteración inducida por la presencia de el éxtasis. ¿Algo más? ¿Sí se entendió? Sí, profesora. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a los ponentes. Gracias. Bien. Entonces ahora sí pasamos al seminario. ¿Qué equipos han pasado ya? El 4. Y el 2. 4 y el 2. Entonces, el primero que aparezca de los que no han pasado, o sea, Pasarán. el 6. El 1 y el No, el 5. 6. Ah, ya. O sea, ahorita el 6 es el que sigue. Sí, Y el 6. equipo 6. Sí saben quiénes son los integrantes del equipo 6, ¿verdad? Sí, ahorita vamos ya. José Manuel. Diana, Alan,
Guadalupe. Sí, vamos, profe. Los demás también vayan teniendo sus gráficas Tengan a la mano. sus gráficas, su presentación, Presentación. para que en cualquier momento que acudamos a ustedes, rápidamente Nos puedan. respondan. Ujú. Bueno, pues ya comenzamos. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesores. El día de hoy, mis compañeros Alan, Diana y Abigail, junto con su servidor, les vamos a hablar sobre los fármacos anticonvulsionantes, que es la práctica número 3. Y pues bueno, comenzamos con la introducción. La epilepsia es un trastorno de función cerebral caracterizado por la ocurrencia periódica e impredecible de convulsiones. Las convulsiones pueden ser provocadas, es decir, por agentes químicos o estimulación eléctrica, o no provocadas. La condición de epilepsia denota la aparición de convulsiones espontáneas no provocadas. Cabe mencionar que, aunque algunos de los agentes en uso clínico actual inhiben las convulsiones, no hay certeza sobre si alguno de ellos previene el desarrollo de la epilepsia. A ver, antes de que continúes, en el concepto que tienes aquí, donde dice por la ocurrencia periódica e impredecible de convulsiones, Ajá. No debe de decir convulsiones, debe de decir crisis o ataques, porque no todas las epilepsias se presentan con convulsiones. Por ejemplo, las crisis de ausencia, las mioclonías, las atónicas. Las crisis atónicas es todo lo contrario, se pierde todo el tono muscular, el sujeto se cae al suelo y no hay convulsiones. Entonces, el concepto debe decir impredecible de crisis o ataques, así como en el segundo párrafo, la aparición de crisis o ataques espontáneos, no provocados, ¿sí? Para que sí, profe. Quede claro. Gracias. Adelante. Bueno, dentro de las crisis epilépticas que sí presentan convulsiones, vamos a definir qué es una convulsión, que es una alteración eléctrica repentina y no controlada en el cerebro. Esto puede provocar cambios en el comportamiento y se caracteriza por algunos signos y síntomas como confusión temporal, movimientos espasmódicos de brazos y piernas, síntomas cognitivos o emocionales como ansiedad y la pérdida de conocimiento o conciencia. Bueno, también tenemos lo que son las crisis epilépticas, que son una descarga brusca de una intensidad anormal y con hipersincronía de un conjunto de neuronas que darán lugar a una serie de manifestaciones clínicas que pueden ser evidentes o no. Bueno, dicha hiperexcitabilidad de las neuronas
es causada por un desequilibrio entre los procesos que se dan los procesos neuronales, excitadores e inhibidores, mediados por los neurotransmisores GABA y el glutamato respectivamente. La siguiente. Bueno, respecto a los diferentes tipos de crisis epilépticas que pueda haber, están las focales y las generalizadas. Y bueno, lo más destacable de estas es que las focales, o también llamadas parciales, estas solo van a afectar un lado solo un hemisferio de la parte del cerebro. Y bueno, puede haber una crisis parcial o focal simple, que en este caso pues, lo que va a provocar es que va a haber una alteración del movimiento, la memoria y al momento de sentir, o sea, en las sensaciones. Y, o sea, por ejemplo, puede afectar la vista o el oído. Pero en este caso, la persona no va a perder el conocimiento. Bueno, la otra sería la compleja, que en esta sí puede perder el conocimiento y también puede aparentar, o sea, se puede ver como si estuviera en un estado de trance. Digamos que puede haber una repetición compulsiva de diferentes movimientos, no necesariamente, convulsiones. Y bueno, estas serían como las dos más importantes focales. Y ahora respecto a las generalizadas, digamos que se podría, bueno, o sea, en este caso sí afecta a ambos hemisferios, y esta empieza simultáneamente en todo el cerebro, como ya lo mencioné, y esta sí provoca la pérdida del conocimiento. Y las formas más destacables en las cuales se pueden presentar sería el crisis de ausencia, que es más frecuente en niños y la persona pierde el conocimiento, y digamos que se podría decir que mantiene una mirada fija. Otra es las mioclónicas, que estas pueden provocar una sacudida brusca o muy rápida de las extremidades que dura escasos segundos. Otra es la crisis tónica, que hay una pérdida de la conciencia, y digamos que todos los músculos se contraen y va a haber una ¿cómo se llama? Hiperextensión brusca de los músculos. Y bueno, la otra es la crisis atónica, que en este caso todos los músculos del cuerpo van a perder como su resistencia, como su fuerza. ¿Qué pasó? Que pierden su tono muscular. Bueno, sí, perdón. Pierden su tono muscular, se relajan y la persona puede caer. Y bueno, por última es la tónico-clónica, que en este caso la persona pierde el conocimiento, cae al suelo, su cuerpo se va a poner rígido y puede provocar las sacudidas en brazos y piernas. Que en este caso pues ya se conoce más como pues, las convulsiones, que en este caso pues ya sabe que puede provocar pues que se muerda la lengua, labios morados, espuma por la boca y señales de ese tipo. Los estudios electrofisiológicos celulares de la epilepsia efectuados durante casi 2 decenios a partir de 1960 se centraron en la dilucidación de los mecanismos que fundamentan la desviación de despolarización, o DS por sus siglas en inglés, que es la correlación intracelular de la espiga interictal. La espiga interictal es la onda en forma de aguja registrada en el electroencefalograma en pacientes epilépticos. Es asintomática porque no conlleva cambios perceptibles en el comportamiento del sujeto. Ahora, en la imagen podemos observar las relaciones entre los registros electrocardiográficos, corticales extracelulares e intracelulares de un foco convulsivo.
El registro extracelular se efectúa a través de un filtro de paso alto o paso de frecuencias altas. La emisión de la alta frecuencia de la neurona es evidente tanto en el registro extracelular como intracelular durante el desplazamiento de despolarización paroxística o PDS. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve el registro electroencefalográfico de la epilepsia. En la primera imagen tenemos un registro de una persona sana, un cerebro sano. En la parte de abajo se muestra en la izquierda el electroencefalograma de una persona con una crisis epiléptica parcial o focal, y del lado derecho cuando ya es generalizada. Estos registros son útiles para confirmar cuando hay sospecha clínica de un síndrome epiléptico y, bueno, sirve para documentar el caso y para establecer un diagnóstico. Bueno, también tenemos los mecanismos de acción. En este caso, la inhibición de los canales de sodio. El canal de sodio dependiente de voltaje es el lugar de acción de la mayor parte de los antiepilépticos clásicos y nuevos, así como el sustrato de la epilepsia generalizada. Bien, algunos de los medicamentos anticonvulsivos prolongan la inactivación de los canales de sodio, lo que reduce la capacidad de las neuronas para disparar altas frecuencias. Bueno, estos se unen a la forma activa de los canales de sodio dependientes de voltaje y los cierran. Algunos de los fármacos que actúan mediante este mecanismo son la fenitoína y la carbamazepina. Siguiente, por favor. También está ahí el topiramato. Que viene al caso porque sí, está incluido en los fármacos de la práctica. Sí, se me pasó, perdón. También está el valproato. La motrigina. Bueno, otro efecto que pueden tener también en este caso el valproato y la etosuximida, que bueno, nos interesa el valproato, puede hacer una reducción inducida de la corriente a través de estos canales, que van a reducir el flujo precisamente de calcio a través de estos canales, que van a, digamos, que reduce así su corriente reguladora que sostiene el ritmo talámico en pues, los picos que podemos observar, que observamos al momento de hacer el experimento, y digamos que se pueden observar algunas ondas cuando hay en las, digamos, o sea, si hubiera como un ejemplo en las convulsiones de ausencia generalizada, o sea, se observarían esos picos. Bueno, una propiedad intrínseca de las neuronas talámicas que está involucrada en la generación de descargas de picos es el umbral bajo o tipo T de corriente de calcio. Los canales de calcio de tipo T se activan a un potencial de membrana mucho más negativo que la mayoría de los otros canales de calcio regulados por voltaje expresados en el cerebro. Es importante destacar que el mecanismo principal por el cual se cree que actúan los fármacos contra la ausencia es mediante la inhibición de los canales de calcio de tipo T. Por tanto, la inhibición de los canales iónicos dependientes de voltaje es un mecanismo de acción común entre los fármacos anticonvulsivos con fármacos anticonceptivos que inhiben a los canales de calcio activados por voltaje, ya que estos intervienen en la liberación de neurotransmisores, en la despolarización sostenida de los cambios paroxísticos de despolarización, en la génesis de ausencia, y son el sustrato de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y ausencias presentes en algunos casos. A ver, José Manuel, ¿qué tienen que ver los anticonceptivos aquí?
Sí, ¿verdad? Sí dijo anticonceptivos. Ajá, son anticonceptivos, pero de la epilepsia, no anticonceptivos de los que conocemos generalmente. O sea, ¿qué quisiste decir? En otras palabras. Que no se puede generar la epilepsia. Serían antiabortivos, ¿no? O abortivos de la más epilepsia. bien abortivos, ¿no? Ajá. Abortivos de la epilepsia. Más bien abortivos. Es decir, a ver, estás hablando de una persona que ya tiene epilepsia y el fármaco impide la generación de una crisis. Lo escuché un poco cortado, ¿me podría volver a repetir eso, por favor? Sí, que si lo que quieres decir es que lo que hacen estos fármacos es impedir la generación de una crisis epiléptica en una persona que ya es epiléptica. Ajá. Bueno. Actualmente se está prefiriendo el uso del término antiataque, porque lo que hacen efectivamente es impedir los ataques y no impedir la epilepsia. Entonces se está abandonando el término antiepilépticos y se está prefiriendo utilizar el término antiataques, que sería mejor anticonceptivos para que anticrisis. Para que no nos confundamos, ¿verdad? Y nada más, por lo que comentó Diana, y casi ninguno de los fármacos antiepilépticos se utiliza como abortivo. Abortivo sería que tiene la crisis y en ese momento se la das y la detienes. Y no se puede hacer eso. Una persona que tiene una crisis de ausencia, la desconexión que tiene, incluso con el ambiente, pues no lo permitiría. Una que tiene un ataque tónico-clónico, pues tampoco. Entonces, se utilizan más para prevenir, porque pues ya si es epiléptico va a tener crisis frecuentes, entonces estos fármacos lo que hacen es prevenir o disminuir la frecuencia de las crisis. Ok, profa. Adelante. Bueno, antes de pasar a los receptores de glutamato, vamos a hablar un poco de los neurotransmisores, que como ya sabemos el glutamato es el principal excitador del sistema nervioso central y el GABA es inhibidor. La existencia de ambos va a garantizar un equilibrio entre la excitación e inhibición neuronal, lo cual es un requisito en la función sensitiva, cognitiva y motora. Y bueno, por lo tanto, si hay alguna alteración en la función GABAérgica o glutamatérgica, pueden ser razón o una causa de los trastornos neurológicos como la epilepsia. Bueno, tenemos también lo que son los receptores GABA. En este caso son receptores GABA-A, que son los sitios de acción para GABA como tal. Interaccionan con fármacos anticonvulsionantes. Tienen canales iónicos activados por ligando y están constituidos, como podemos ver en la imagen de la derecha, por 5 subunidades distintas y forman un poro o canales específicos para cloruro y bicarbonato. Su principal función es regular la excitabilidad del tejido nervioso. La siguiente. Bueno, también respecto a lo que nos han explicado de los receptores, puede haber un desajuste en lo que es la transmisión GABAérgica, que esta puede generar hiperexcitabilidad. Va a desencadenar el fenómeno epileptogénico que bueno, básicamente
Perdón. Bueno, lo que va a pasar, lo que va a suceder aquí es que en diferentes regiones del cerebro, bueno, en este caso específicamente pueden ser los focos epilépticos. Ay, perdón si estoy así, pero es que no dormí nada, profes. Perdón si no estoy explicando. Pero inténtalo. No, es que no estoy nervioso, o sea, es que en serio no dormí nada. Bueno, a ver, refiriéndome a las regiones. Toma agüita. Sí, ya. Primero. ya te desayuné, ya todo, pero pues aún así. Pero bueno, a ver, refiriéndome a estas regiones cerebrales, se refieren principalmente a lo que son la neocorteza y el hipocampo, que aquí digamos que tiene la fisiopatología de la epilepsia. Esta va a determinarse o va a tener un fuerte determinante genético. Entonces, bueno, digamos que va a haber puede haber un fallo en una correcta expresión de la subunidad de gamma 2 del receptor GABA A, y esto puede provocar lo que es una disrupción estructural que da origen a la aparición de la epilepsia, que es como el desencadenante en el cual podemos observar que puede dar este fenómeno, el fenómeno epileptogénico. Ahora, potencialización de la acción del GABA. Los conocimientos sobre los mecanismos de las convulsiones sugieren que la mejora de la inhibición sináptica mediada por GABA reduciría la excitabilidad neuronal y elevaría el umbral convulsivo. El receptor posináptico principal del GABA, liberado de forma sináptica, se denomina receptor GABA A. La activación del receptor GABA A inhibe la célula posináptica al aumentar la entrada de iones cloro en la célula, lo que tiende a hiperpolarizar a la neurona. Las concentraciones clínicamente relevantes de las benzodiazepinas y barbitúricos mejoran la inhibición por el receptor GABA a través de distintas acciones en el receptor GABA, y esta inhibición potenciada probablemente subyace a la eficiencia de estos efectos compuestos frente a ataques focales y tónico-clónicos en humano. También se sabe que a concentraciones más altas estas drogas también pueden inhibir el disparo de alta frecuencia de los potenciales de acción. Ahora, algunos fármacos anticonvulsivos que mejoran la transmisión sináptica del GABA, en presencia de GABA, el receptor GABA se abre, lo que permite un flujo de cloro, que a su vez aumenta la polarización de la membrana. Algunos fármacos anticonvulsivos, como los que se muestran en la imagen, actúan reduciendo el metabolismo de GABA. Otros actúan en el receptor GABA, mejorando la afluencia de cloro en respuesta a GABA, o alargando su tiempo de permanencia sináptico al inhibir su recaptación mediante GAT1, que pues se muestra también en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al glutamato, el receptor NMDA y junto con el AMPA son de los principales que responden ante la liberación del glutamato. Generalmente ambos receptores coexisten en una misma sinapsis. Y bueno, para empezar, ambos son permeables al sodio, pero cuando hay una estimulación pequeña o una estimulación débil, solamente los receptores AMPA pues se van a permitir el flujo de sodio y va a haber una despolarización en la neurona postsináptica. En cuanto al receptor NMDA, va a haber muy pocos iones de sodio que puedan fluir a través de este canal, ya que este poro va a estar bloqueado por el magnesio. A menos de que haya un estímulo de mayor fuerza, va a permitir que los receptores AMPA
puedan despolarizar la membrana lo suficiente para que puedan expulsar al magnesio del poro, y de esta manera ya puede fluir sodio y calcio, y bueno, de esta manera ya pueden pasar a través del receptor NMDA. Disculpen el ruido de fondo. Bueno, les vamos a explicar un modelo experimental de epilepsia. Para facilitar el estudio de la epilepsia, lo que son sus causas y sus consecuencias, se desarrollan... perdón, bueno, como les decía, para detectar las causas o sus consecuencias, se desarrollan diferentes modelos experimentales basados principalmente en lo que es mimetizar la crisis epiléptica observada en lo que son los humanos. Pero para esto, pues, se utilizan modelos experimentales en lo que son ratones generalmente. Y bueno, existen al menos, ratas. Existen los dos, ratones y ratas. Bueno, ratones y ratas. Existen al menos 3 categorías para clasificar estos modelos experimentales de epilepsia, considerando, bueno, uno de ellos es considerando la duración del protocolo para inducir la crisis epiléptica. Esto puede ser agudos y crónicos. La causa de la actividad epiléptica, que puede ser inducida por sustancias químicas, estímulos físicos, alteraciones metabólicas o mutaciones genéticas. Y el otro puede ser por el tipo de actividad epiléptica que se genera. Esto puede ser focales o generalizadas. También se menciona que para los casos de la categorización de estos modelos experimentales, a veces se combinan todas estas clasificaciones anteriores. Y bueno, en este caso, en el ejemplo que pusimos, tenemos que puede ser en la parte de de las sustancias químicas, podemos tener modelos con ácido caínico, pilocarpina, puede ser sola o en combinación con litio, pentilén tetarsol. No, está mal escrito, es pentileno tetrazol. Perdón, tetrazol. Ahí se invirtieron las letras nada más. Sí, glutamato sódico. Y bueno, por estímulos físicos puede ser por inducción de hipertermia, generación de postdescargas eléctricas, Kingling eléctrico o estimulación, que esto es la estimulación eléctrica repetitiva que conlleva el desarrollo de crisis parciales, complejas y secundariamente generalizadas. La siguiente, por favor. Sí, bueno, nada más para complementar esa parte de los modelos, o sea, para que tengan como más claro. En este caso, como bueno, ya explicó mi compañera, pues va a haber diferentes tipos de agentes que pues, va a ser fármacos físicos, que en este caso de los fármacos, aquí podemos observar 6 diferentes, en el cual pues va a haber diferentes tipos de crisis. Se va a poder observar para, pues así que categorizarla y en este caso, bueno, un ejemplo, ¿no? En el ácido caínico, se va a observar crisis parciales complejas, igual secundariamente generalizadas, que creo que esa definición, o bueno, esa parte de secundariamente generalizada no lo expliqué, pero básicamente es que comienza igual como una crisis focal y digamos que se extiende a la demás parte del cerebro, y esta se va a convertir en una crisis generalizada. Y bueno, se supone que ya sigue como
me explicó mi compañera, puede seguir un protocolo, una duración ya sea aguda o crónica, y se hace normalmente en ratas, o en ratones también, adultos o pues en desarrollo. Entonces es como, podría ser un modelo que podemos observarlo y diferentes tipos de fármacos que pueden ser los causantes. Y de igual forma también podemos ver que existen otros tipos de agentes, como son los físicos y los genéticos. En los físicos tenemos varios agentes causantes, como el kindling eléctrico, la generación de postdescargas corticales, electrochoques, hipertemia, hipoxia. Y pues bueno, dentro de estos existen diferentes tipos de actividad epiléptica que es generada, así como un tipo de protocolo, y pues también se señalan la edad de las ratas y ratones utilizados. También tenemos a los agentes genéticos, que estos son tres causantes, que son las ratas genéticamente propensas a crisis de ausencia o GAERS. También están las ratas genéticamente propensas a crisis de ausencias como WAG, RIJ. Y por último, las ratas genéticamente propensas a la epilepsia, GEPR. Y pues bueno, dentro de estas, las primeras dos tienen un tipo de actividad que es la crisis de ausencia, y las segundas también, su tipo de actividad es crisis convulsivas primarias o secundariamente generalizadas. También podemos observar el tipo de protocolo, así como la edad de las ratas empleadas en esta prueba. Siguiente, por favor. Bueno, ya por todo lo anterior que les explicamos, aquí tenemos la clasificación de los fármacos que se usan para el tratamiento de la epilepsia, de acuerdo a su mecanismo de acción. Tenemos los bloqueadores de los canales de sodio, los bloqueadores de canales de calcio, los moduladores de neurotransmisión, antagonistas glutamatérgicos y la potenciación de la inhibición GABAérgica. Y bueno, y seguimos con lo que fueron los fármacos que utilizamos para la práctica. En este caso tenemos la fenitoína, que bueno, es un derivado de la hidatoína, obstruye la retroalimentación positiva, que sostiene los disparos repetitivos de alta frecuencia, evitando la propagación del punto focal de la convulsión. Tiene efectos sobre las corrientes de calcio e inhibe la liberación de neurotransmisores excitadores dependientes de voltaje. La siguiente. A ver, espérame, Diana, esto sí. Es novedoso para mí, esto de las corrientes de calcio, porque típicamente a las hidantoínas se les considera como bloqueadores de los canales de sodio. Sí, perdón, lo dije mal. O sea, sí lo tengo aquí escrito, lo dije mal, perdón. Bueno. Y yo ya hasta lo estaba buscando porque sí son de sodio. Sí, perdón, lo dije mal. Bueno, entonces, donde dice calcio debe decir sodio. Sí, perdón. Adelante. Bueno, otro fármaco que utilizamos es la motrigina. Su mecanismo de acción es que bloquea los canales de sodio. En este caso, lo que va a realizar, su objetivo es que suprime las crisis parciales y también las generalizadas. En este caso, pues como comparándolo con la fenitoína, digamos que la lamotrigina tiene como una eficacia mejor, tiene una mayor eficacia entre una gama más amplia de crisis convulsivas. Y bueno, eso sería como lo más importante. Y otra cosa es que aún, a pesar de que pues, se puede decir que bloquean nada más los canales de sodio, no se puede entender como completamente aún su mecanismo. Y pues ya sería como todo. Hasta donde se sabe, no es puramente bloqueador de los canales de sodio.
hace otras cosas. Ah, sí, bueno, había leído también que es que puede también como relacionarse con la inhibición de la liberación del glutamato en corteza, bueno, en unos cortes o corteza de rata, algo así, tratada con un fármaco que no recuerdo cuál era el otro. Pero... Sí. Para el ácido valproico, como dato, les puedo decir que sus propiedades anticonvulsivas se descubrieron por casualidad cuando se empleó como vehículo para otros compuestos que estaban siendo evaluados para detectar la actividad anticonvulsiva. En concentraciones terapéuticas relevantes, el valproato inhibe el disparo repetitivo sostenido inducido por la despolarización de las neuronas corticales o de la médula espinal del ratón. La acción parece estar mediada por una recuperación prolongada de los canales de sodio activados por voltaje tras la inactivación. Por otro lado, en las neuronas aisladas del ganglio nodoso, el valproato también produce pequeñas reducciones en las corrientes de calcio de tipo T a concentraciones relevantes que son un poco más altas que las que limitan el disparo repetitivo sostenido. También puede aumentar el contenido cerebral de GABA, estimular la síntesis de GABA e inhibir la degradación del mismo. Siguiente, por favor. En cuanto al midazolam, lo más importante que se puede decir es que es una benzodiazepina. Por lo tanto, tiene propiedades hipnóticas, sedativas y también ha demostrado tener propiedades anticonvulsivantes. Como se los mencionamos anteriormente, las benzodiazepinas pueden potenciar la neurotransmisión GABAérgica, ya que incrementan la actividad del GABA por su receptor y aumentan la frecuencia de apertura del canal de cloro. De cloruro, perdón. También tenemos al topiramato, que inhibe canales de calcio tipo L, bloquea corrientes de los receptores kainato, interactúa con receptores GABA y bueno, este es usado para crisis parciales o generales. La siguiente. Y bueno, ya por último, que utilizamos otra vez la carbamazepina. Va a actuar bloqueando los canales de sodio y interviene sobre los receptores de NMDA y sobre el flujo de calcio a través de la membrana neuronal. Digamos que sí es muy importante, es uno de los más importantes anticonvulsivantes en dosis terapéuticas. Y pues eso, nada más. Y pues bueno, continuamos con el fundamento. El simulador EPSIN es un equipo de simulación que permite mimetizar las condiciones biológicas en las que se encuentra el hipocampo. Permite que se lleve a cabo una estimulación mediante potenciales de acción. Por otro lado, el hipocampo regula memorias, emociones y la relación espacial. Y las neuronas piramidales del hipocampo son de gran importancia para la transmisión excitatoria y están ampliamente conectadas. En la epilepsia, las neuronas piramidales están sobreestimuladas y disparan potenciales de acción previo a la crisis. Por último, la solución clorada, la cual se utiliza para realizar los lavados antes de la aplicación de una nueva concentración del fármaco, para observar el efecto que ésta tiene sobre sí misma, sobre las neuronas piramidales, y no por la acumulación de varias dosis. Siguiente, por favor. Bueno, la razón por la que usamos rebanadas de hipocampo fue porque, como ya se los había mencionado Alan, esta es una de las regiones principales, es uno de los focos principales en la patología de la epilepsia.
En especial esta zona, no sé si la puedas señalar, por favor, la circunvolución dentada, ya que ahí es la región principal en donde hay neuronas glutamatérgicas. Más fácil, se llama giro dentado. Ah, pues sí, ¿verdad? Giro dentado. Y bueno, esta zona está implicada en enfermedades neurológicas como la epilepsia. Y bueno, aquí, como les había mencionado, en esta zona es el lugar principal en donde hay neuronas glutamatérgicas. Y de aquí van a inervar a la zona que dice CA3, en donde van a, bueno, hay unas, lo que yo leí es que hay un tipo de neuronas que se llaman células granulares, que son, pues sí, son un tipo de neuronas más pequeñas que van a inervar al área CA3 y van a crear sinapsis excitadoras. Pues sí, van a crear sinapsis excitadoras. Bueno, forman sinapsis. Y Okay. como el neurotransmisor es glutamato, pues son excitadoras. Aunque también hay neuronas GABAérgicas ahí. Ok, sí. Y a ver, bueno, nada más, antes de que continúen, regresa al anterior, por favor. Ahí. ¿Qué significa eso de solución clorurada? Está mal escrito. Es clorada. ¿Clorada? Pues, o sea que tenía cloro. Porque clorurada significa que tiene cloruro. Y clorada significaría que tiene cloro. El término es correcto, pero ¿dónde está? ¿Qué tiene que ver esa solución clorurada? ¿Por qué se llama solución clorurada? O sea, ¿solo tiene cloruro? ¿No tiene otros iones? ¿Qué dice en la nota acerca del modelo experimental? ¿A poco dice así, solución clorurada? Fíjense, si se quisiera decir en un término muy general, debería decir solución salina isotónica en lugar de solución clorurada. Mínimo solución salina, que implicaría que puede contener varias sales, porque para que se mantengan las neuronas funcionando, no puede ser una solución que simplemente tenga cloruro de sodio. Tiene que tener cloruro de potasio, cloruro de calcio, tiene que tener glucosa, estar a cierta temperatura. Es decir, de las varias soluciones salinas fisiológicas que hay, no señala el manual de qué solución se trata, si es solución de Locke, solución de Krebs, solución Tirode, solución la más común que conocen, la que se usa para las ranas, se me está, el Ringer. Sí menciona, bueno, aquí en el esquema, de hecho, se señala la solución salina, que es la que baña el tejido, pero no sé si esta solución clorurada la hayan leído en el caso de los electrodos o en otra condición cuando se cambia el medio en el que está el tejido, o porque lo pusieron. Sí, no, o sea, era así que fue confusión, era erróneo, porque sí es solución salina, que pues, o sea, básicamente era para tenerla en condiciones como similares fisiológicas, en este caso de las rebanadas de hipocampo, para que pues mantengamos, o bueno, para que se mantuviera el tejido viable para pues, observar las demás concentraciones bueno, los efectos de las diferentes concentraciones de los fármacos a la hora de pues, cambiar.
Bueno, el término clorurado, no sé si por ahí lo leyeron, normalmente es una técnica que se usa para aumentar la sensibilidad de los electrodos de registro y se suelen clorurar, pero se cloruran con cloruro de plata y a la técnica se le llama cloruración y sirve para que los electrodos de registro sean mucho más sensibles. No sé si en ese sentido leyeron por ahí ese término de clorurado. Pero bueno, aclarada la situación, entonces, avancemos. Bueno, siguen nuestros objetivos, en el cual nosotros pusimos que íbamos a evaluar el efecto de los fármacos anticonvulsivos usados en el tratamiento de epilepsia con sus diversos mecanismos de acción a través del simulador de crisis convulsivas en hipocampo de roedor. Y otro de ellos fue evaluar el efecto de los fármacos anticonvulsivos, en este caso los que utilizamos que fue fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, ácido valproico, topiramato y midazolam, sobre el potencial de membrana en reposo y la frecuencia de disparo, amplitud del potencial de acción, amplitud de la corriente de sodio dependientes de voltaje sobre una preparación de hipocampo de roedor. Y pues bueno, ya dentro de resultados analizamos a la primer figura, a la primer gráfica, la cual es el efecto del aumento de concentración de fármacos anticonvulsionantes sobre el potencial de membrana en reposo de los trenes de estimulación en neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo en sílico. Como podemos observar, la mayoría de los fármacos empleados pudieron disminuir el potencial de membrana. Sin embargo, el topiromato aumentó este potencial. Como sabemos, el topiromato reduce las corrientes de sodio dependientes de voltaje en células granulares del cerebro. Espérame. Sí, bueno, claro. Uno se llama topiramato. Topiramato. Bueno, pero a ver, díganos, yo veo la gráfica y, por ejemplo, en donde dice 30 y está la línea punteada, entiendo que son 30 milivolts. Perfecto, es que sí, de hecho iba a aclarar esa parte. Todas las líneas punteadas que observen ahí es una media del basal. O sea, haga de cuenta que ya ve que teníamos basal para cada uno. Entonces sí, ahora sí que la media de las medias de los basales para que sea para todos. A ver. Peor todavía. O sea, era un solo basal. Bueno, ajá, o sea, el basal de todos. O sea, eso lo aclaramos en la práctica. Era un solo basal y de ahí ya los fármacos a las diferentes concentraciones. Es que, bueno, eso yo sí tenía duda porque, por ejemplo, había basales en los cuales pues estaban súper alejados de todos los demás, entonces por eso... Pero, a ver, díganme, ¿el potencial de membrana basal es 30 milivolts positivo? No, es menos 70. Pues sí, si me dices menos 70, perfecto. Pero ahí, según esto, todos los potenciales de membrana eran positivos y el topiramato en esa concentración de la menos 4 lo llevó a 0. Es que sí, creo que, bueno, ahí cuando sacamos todos los resultados, ahí teníamos duda todos porque, pues, sí, relativamente tendría que estar como todos pegados a menos 75, bueno, entre menos 85 a menos 70, entonces... Menos 60. Pues, menos 60, menos 70 era... ¿Se acuerdan que lo medimos en el día de la práctica? Los demás equipos... ¿Cómo tienen su gráfica de potencial de membrana? Así también yo también tengo el mismo error. La tengo igual, profe. ¿De casualidad no tomaron alguna captura de pantalla del registro? No, bueno, deben de tener el registro
guardado en su computadora, supongo. Sí, eso sí. Para saber qué midieron, dónde midieron, porque pues sí, ese valor no corresponde. A ver, de momento pues, vamos a cambiar la presentación. Ahora pon un registro donde podamos ver lo que obtuvieron en la práctica. Esos los tiene mi compañera Diana. Voy, deme un momento. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. A ver, ubícate en donde Sí, ya se ve. simulación. De hecho, ahí donde Perdón, está. ¿en dónde es que no escuché? Ahí donde está, de hecho, ahí se ve el potencial. La segunda barra verde. Bueno, a ver, ahí déjala. Y cámbiale de 2 segundos a 0.5 segundos. Bueno, entonces esa barra, aproxímala ahí justo antes de que inicie el potencial de acción. Por ejemplo, ahí, ¿cuánto dice de potencial de membrana? Menos 74. Ajá. Y pues... Punto 9. Sí, casi menos 75. Entonces, ¿de dónde sacaron que era 30 milivolts positivo? Tomamos el valor del pico más alto. Sí, No, pero es el sobretiro del potencial de acción. sí, es que varios... Y eso era para calcular la amplitud del potencial de acción. Mira, ponle en lugar de 0.5, ponle 0.1, por favor. Bueno, miren ahí, más fácil. Entonces acercas el cursor y ahí el potencial de arranque, desde donde arranca es el justo ahí de la membrana. Y el otro valor es el potencial del sobretiro. Es el potencial máximo durante la despolarización de la membrana. Ahí. Entonces, por ejemplo, ahí dice 29. Entonces, si haces 29 menos no sé cuánto era el de membrana, 74.9. vas a tener la amplitud del potencial de acción, que es la otra variable. Entonces, pues ahora sí que, ¿qué pasó allí? Sí, es que... Pues es que creo que todos tenemos lo mismo, entonces no sé si podamos rectificarlo. Pero el maestro le subió una tabla al Classroom y ahí estaban especificadas las variables que tenían que medir. Si Sí, llenaron eso lo la hicimos. tabla, pues todos deberían de tener esos datos. Sí, de hecho, creo que la- no ¿Si lo llenaron la llenamos. tabla o Ajá, ignoraron la tabla las tablas que les puso el maestro? Sí las mandamos, Profesora, sí Sí las las llenamos mandamos en y las todo el grupo. compartimos igual. pero pues todos nos equivocamos en eso. A ver entonces sus otras gráficas que traen. A ver, la que sigue, ¿esa qué es? La corriente de sol. Pero no, esa de todas maneras va a estar mal porque pues los datos están mal. No, Pero a ver, esa.
¿Por qué? ¿Por qué están mal? Porque son las de barras, o sea, son las de barras de potencial de membrana para hacer el análisis de ANOVA, pero como pues, Sí. está mal, porque Por eso, el potencial de membrana, sí. Ajá. Y ese sí, pero la siguiente gráfica, Ah, sí, la siguiente de corriente de la sodio. corriente de sodio. Esa se ve bien. Por ejemplo, el midazolam, según esto, aumentó la corriente de sodio a todas las concentraciones prácticamente. El topiramato la redujo, sobre todo a 10 a la menos 4. A la de -4. La Ahí sí. carbamazepina la redujo dependiente de la dosis. La corriente de sodio basal, si es la línea punteada, pues eso sí, porque la corriente de sodio anda de ese orden. No sé si de microamperios o de nanoamperios, o es lo de menos, pero ahí sí. Es más, se pedía que fuera el valor absoluto. Bueno, miren, la fenitoína, ahí pues es un curso bastante creíble del efecto en función de las concentraciones. Lo que se me hace muy raro es el efecto del topiramato, que luego, como si dejara de hacer efecto, la corriente de sodio regresa a lo basal. Bueno, entonces, a ver la siguiente gráfica. Esta es la frecuencia. Esa también, profe, estaba un poco rara porque hubo con algunos que la frecuencia, como se puede ahí observar, como, o sea, está muy alta, de repente baja y de repente otra vez vuelve a subir, y en las otras está muy, muy baja, e incluso no recuerdo qué fármaco, pero miren, hubo uno que ni siquiera tenía desviación, o sea, era su desviación estándar era valproato. 0. Miren, la basal simplemente está por las nubes. ¿A poco ahí leo? ¿A poco contaron? Al menos 2.300. 2.200 potenciales de acción en un tren. Recuerden que los trenes... Estas son por minuto, ¿no, profe? Pues es que decía que era por minuto. Ah, por minuto. No había visto. Ah, sí, es cierto. Es por minuto esto. A ver, ¿quién dice que por minuto tenía que contarse? Viene así en las tablas de Excel. Bueno, en donde tenemos que llenar los datos, nos pedía que era por minuto. Yo lo puse por minuto, entonces. Y profe, Yo supongo que Sí, profe, y en la práctica dice Hertz. Sí, en la práctica dice Hertz. Por segundo, bueno, potencial. fue un... Pero ellos me preguntaron y decía que en la tabla era que usted se las había pedido por minuto. Dije, pues nada más hagan regla de 3. Es un error evidente. Ajá. Debe ser por segundo, porque eso equivale a un hertz. Ajá. Bueno, la unidad de hercios es por segundo. Bueno. Pero eso significa que... bueno, pues por ejemplo, la fenitoína aplanó totalmente ¿cuál otra? El midazolam. Midazolam. Y el amarillo, el verde y el naranja, la lamotrigina. Pero falta uno, ¿no? No. Es que la lamotrigina no se ve porque es verde clarito, pero... Ajá, está aquí, va aquí y después baja y se queda aquí. Bueno. La siguiente. Bueno, esas son las frecuencias. Y esta es la amplitud del potencial de acción. Fíjense. ¿Cómo calcularon esa amplitud? A ver, vamos a ver si está bien también. ¿Cómo calcularon la amplitud?
Era, bueno, era creo que el pico máximo menos el potencial de membrana en reposo, ¿no? Sí. Sí, si tenían el potencial de membrana en reposo, entonces, ¿por qué graficaron el pico máximo? Sí, era esa diferencia a la amplitud del potencial de acción. Pues esa sí se ve bien. Sí, sí se ve bien esta. Tengo dudas con el midazolam sobre su efecto, porque fue uno de los que vimos que casi en las dosis de 10 a la menos 5, pues ya había disminuido la frecuencia de potenciales, ¿no? Pero ahí en la anterior, y sí, ahí está midazolam. Entonces los potenciales que sí se llegaron a registrar tenían, a ver, regrésale a la de amplitud, un valor mayor que la del basal. Habrá que revisar los registros otra vez. Porque recuerden que el maestro les dijo que iban a medirlo en el efecto máximo del fármaco. Entonces, no sé si cuando ya se tenía el efecto del fármaco, por ejemplo, con el midazolam, que ya había 2 potenciales, recuerdo, en un tren de estimulación, si los potenciales eran más grandes que los potenciales basales. Que pongan el registro, ¿no, maestra? Sí. Pero Los que el de trabajaron con midazolam midazolam pongan su registro. Pero, maestra, entonces lo que está mal aquí nada más es la medición del potencial de membrana y la frecuencia, ¿no? Que creo que algunos la midieron por minuto y otros fueron por segundo, que por eso se observó pues más abajo. ¿Algunos equipos sí la tienen en Hertz? Es que creo que algunos sí le habían hecho al principio así y recuerdo que fue cuando se vio, cuando vieron bien como que las tablas que mandó el profe y todos la modificaron, pero al principio sí lo habíamos hecho así, o sea, por segundo, o sea, bueno, en Hertz. Entonces... O sea, cuando compartimos los datos, creo que nadie había hecho gráficas hasta ese momento. Lo habíamos compartido por Hertz y ya después fue como de, no, pues estábamos mal y ya todo lo corregimos. Cuando vean algo así extraño, raro, pregunten, pues uno también se equivoca. A mí me preguntaron y yo en lo que les puse en el WhatsApp les puse Hertz, ¿no? O sea, las unidades que tenía la práctica son las que no la práctica, el mismo programa. El programa tiene ahí las unidades de cada una de las variables. La corriente de sodio, el valor del potencial de membrana en milivolts, el valor de la frecuencia en Hertz, porque es por segundo. Bueno, en realidad, si contaron bien y lo tradujeron a minutos, no importa. Digo, no es la mejor manera de presentar el resultado, pero teóricamente si todos los fármacos contaron la frecuencia de disparo de las neuronas
en las mismas unidades, pues la forma gráfica de representación pues es proporcional, no importa que sea por segundo, por minuto, por hora. O sea, simplemente lo que va a cambiar es el tamaño del valor, pero la proporción como se observen en la gráfica tiene que ser la misma. Sí. Pues eso nada más lo dividen entre 60 y hasta por minuto. No, por segundo. Porque está por minuto. Ah, sí, por segundo. Sí, por segundo. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Pues iban a compartir el registro del midazolam. Nada más quiero verificar que sí el potencial es más grande que el potencial basal. Porque como ustedes vieron en las gráficas, sí la frecuencia prácticamente la disminuye. Entonces, si se registró 1 o 2 potenciales por tren de estimulación, nada más quiero ver si el potencial que se presentó es más grande que los potenciales basales, porque ese es el registro que ustedes tienen en su gráfica. Bueno, pues, ¿qué equipo fue? El 2, creo. El 3, profesora. El 3. A ver, pregunta, ¿todos los equipos tienen las gráficas así? Pues el 1. Sí, profesora, el equipo sí las tiene igual. Sí, profesora, porque todos tenemos los mismos datos. Bueno, los compartimos. A ver, entonces vamos a revisar esta. La de 5 por 10 a la menos 5, creo que ya se veía el efecto. Ahí, por ejemplo. Ahí que hay 4 trenes de estimulación. Pero, por ejemplo, en el segundo tren, en el primer tren, ahí justo donde está la línea verde, hay un tren de estimulación y solo hay un potencial de acción. A ver, vamos otra vez a la escala de duración. 0.2. 1. Profesor, ahorita que ya tienen Zoom, ¿pueden volver a repetir cómo se tiene que... cuál es el valor de potencial de membrana y cómo poner el Mira, ahí donde está, ahí donde puso ahorita justo el cursor, dice menos 80.752 milivolts. Este es el potencial de membrana antes de que inicie el potencial de acción. O sea, el potencial de membrana en reposo ya con el efecto del fármaco. Y entonces ahora sí pásate al pico. Ahí dice 29.751 positivo. Ese es el pico máximo del potencial de acción. Entonces la diferencia entre ese pico máximo y el potencial de membrana en reposo es la amplitud del potencial de acción. Okay. Y la primera gráfica que tienen mal es el potencial que tienen que graficar, es el que es justo antes de que inicie el potencial de acción. Pero sí, como se hiperpolariza la membrana, creo que sí da más grande el potencial, ya vi. Por eso te dio valores mayores de potencial basal. Sí. Sin fármaco. Ajá. Bueno, entonces una propuesta es que lo dejemos para el martes y corrijan todas las gráficas y pues que continuemos con las exposiciones. Estoy de acuerdo. Porque pues no podemos analizar los resultados. Bueno, entonces, que quede claro lo que tienen que corregir. El potencial de membrana, transformar la frecuencia de minutos a segundo. ¿Qué pasó? Y
bueno, tener muy claro lo de la amplitud del potencial de acción. Profesor, yo tengo una pregunta en cuestión a la frecuencia. Sí. ¿Se A ver, cuenta- a ver, antes de que sigas, pongan, por favor, un tren de estimulación, cualquiera. Pero no se me amontonen. Ay, yo no tengo guardados los míos, profesor. A ver, equipo 3, que ya lo tenía ahí. Voy, es que ya había cerrado el programa. Oh, bueno, todavía no les decimos, ya pueden irse y lo cierran. Pues es que les dijimos que los tuvieran todos ahí listos porque los íbamos a ocupar. Sí. Gracias, Juan. A ver, pon el primer cursor, se ven tres en el primero, ponlo al inicio del primer y el otro al término de ese mismo. Bueno. Esos son los basales. Sí. Ahora pon, en lugar de 10, pon un segundo. Bueno. Entonces, ¿dónde inicia? Ahí. Y luego, ¿dónde termina? Hasta el 4.1, más adelante del registro, no alcanza a entrar en la pantalla. A la derecha. Ajá. No, pero... Ahí, ajá. No, a ver, en lugar de 1, no sé si lo acepte el programa, ponle .8. Pero ya no cabe en la pantalla todo el bájale tren. poquito con las flechitas esas. No, es que sí, estoy mal. Ponle Ponle 1. Más bien 1.2. 1.2. Ahí están ya todos. Ajá. Todo ese registro es un segundo. Teóricamente deberían de contar todas las espigas y esa es la frecuencia. ¿Me expliqué? Bueno, a ver, ¿cuál es la duda? ¿Ese es de 1 segundo o de 10 segundos, profesor? No, De 1. Ve la escala de abajo. Ah, ok, sí, es de 1. ¿Sí? Okay. Sí. Empieza en 3.1 y acaba en 4.1 aproximadamente. Ok, y entonces tendríamos que contar cada espiga para... Ok, perfecto. Para la frecuencia. Una duda, profe, también se podría checar en lo de estas barritas verdes, por ejemplo, en la de la izquierda tenemos tiempo 0 y en la de la derecha dice tiempo igual a 1. 1.0008, ajá. Ajá. ¿Sí? Bueno, esa es la comprobación de que tenemos realmente un segundo en todo el tren. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿ya se resolvió la duda entonces? Profesor. Bien. ¿Algo más? ¿Con la corriente de sodio? ¿Alguien tenía dudas con la corriente de sodio? La gráfica se ve bien, pero por lo que comentaron, ¿tenían dudas? Allí abajo aparece la corriente de sodio, solo tienen que amplificar el registro, ponle .1 por favor. Y ya pueden medir sin ningún problema con el otro. Ahí en el máximo, bueno, mejor dicho, en el mínimo. Mínimo. Y ahí, 441, sí, son los valores que te... ahí se Creo lee. que la pregunta que les había hecho era que si había aumentado la corriente de sodio, unos fármacos, pero... Parecía que el topiramato lo había hecho, pero bueno. Permidazolam, no sé si también se vio precisamente porque se aumenta el tamaño del potencial, ¿no? Sí, está bien. En el caso del midazolam es razonable, pero en el caso del topiramato ¿no? Ajá. Porque el midazolam al hiperpolarizar aumenta el gradiente electroquímico y la fuerza para ingresar del sodio es mucho mayor y no me extrañaría que efectivamente aumentara la corriente sea más grande. De hecho, por eso la amplitud del potencial de acción es mayor. Muy bien. Entonces revisen los de GABA, por favor.
Los de GABA, los de valproato, por favor. Para sus resultados, ¿sí? Y tengo otra duda, profesor. Por ejemplo, igual en frecuencia, en desviación estándar y error estándar, a mí en fenitoína, bueno, no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero igual conté las espigas de frecuencia, pero y me salían exactamente las mismas. Entonces, pues no me daba como error estándar ni desviación estándar. 0. Ok. ¿Y no hay problema en eso? No, porque pues No. En la vida real. Nada, sí, es un programa. No. Ok. Va a ser todo lo contrario. Van a tener horrores estándar. Además, recuerden que estos potenciales de acción que ustedes están viendo corresponde a los estímulos que están dando. Entonces se supone que es un programa, dan el mismo estímulo de la misma duración, entonces el programa maneja que pues es la misma estimulación y da el mismo resultado. Pero sí, pues sí, en vida no, en in vivo no pasa lo mismo. Ok, profesores, muchas gracias. Bueno, entonces ya no hay preguntas, dudas de lo que tienen que hacer. Hablen ahora o callen para siempre. No, creo que ahora sí ya quedó claro. Bueno, fíjense bien. El próximo martes nuevamente volverá a girar la ruleta y no sé a quién le vaya a corresponder dar el seminario. ¿Me expliqué? Pero ya de resultados en adelante. Sí, claro, sí. Sí, nada más vamos para que no se confíen los demás. Directo a los resultados. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Obvio, los equipos todavía faltan, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Sí, todavía faltan equipos por pasar. Pues sí, apenas van 2, faltan 4. 3 equipos, profe. ¿Por qué? Pues el de hoy. ¿No ha terminado? ¿No se les va a contar? ¿Podría repetir? Profe, entonces, ¿repetimos porque no contaron los resultados? Entran otra vez al sorteo. Mejor pasamos nosotros el martes. ¿Sí? No, para que todos trabajen. Para que todos hagan las correcciones. Entonces, los equipos que pasamos las 2 clases pasadas ya no entramos al sorteo. No, porque necesitamos darle oportunidad a todos, pero no significa que se duerman en sus laureles y no hagan nada. De hecho, por eso sus gráficas, por eso les decimos que tengan sus presentaciones listas, porque igual si ahorita alguien hubiera hecho las gráficas bien, pues cambiamos la presentación y se le cuenta participación al equipo que preste las gráficas. Entonces, ¿sí? Tienen que tener todos los resultados. Si su objetivo es aprender, si son honestos con ustedes mismos, pues tienen que hacer las cosas como si fueran a pasar. Bueno, pues si por el hecho de que les diga que ya los que ya pasaron por el momento no van a volver a pasar y ya no hacen nada, pues bueno, allá ustedes y su yo interno. Su conciencia. Bueno, entonces si ya no hay preguntas, vamos a pasar a las exposiciones. Entonces, vamos a... ¿Les va a dar descanso, no, verdad, maestra? Pues, ¿cuánto llevamos? Un descanso. Un cuarto para las 2. ¿A las 2? A las 2, para que se prepare su compañera.